Y vamos a disponernos ahora a meditar en la palabra del Señor, a meditar en lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Marcos 9, versículos 14 al 29. Marcos 9, versículos 14 al 29. Y hay algo, el título que le puse al mensaje de hoy es una frase: es con oración. Si vamos a hacer algo, si algo va a suceder, si algo va a pasar, es con oración. Y vamos a leer la palabra del Señor a ver lo que tiene que decirnos el Señor. Dice Marcos 9, 14 al 29. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Es con oración. Mis hermanos, cuando pensamos a veces en hacer cosas para Dios o en ver cómo lo podemos hacer,
A veces podemos usar diferentes medios, pero tenemos que saber que la oración es el medio que necesitamos. Y en el pasaje que acabamos de leer, es un pasaje que se encuentra en un contexto, en el capítulo 9 de Marcos, que se dan 3 relatos, se llaman relatos del monte o relatos de la montaña, en donde está el primer suceso ocurre cuando Jesús se lleva a unos discípulos al monte para orar, y se lleva a esos discípulos al monte para orar, a Pedro, Santiago y Juan, se los lleva y cuando está orando se transfigura su rostro. De estar en la presencia de Dios está lo que se llama la transfiguración. Y tiene una charla Jesús con Elías y con Moisés, tremendo lo que pasó allí. Y el Señor hablando también y dando testimonio de su Hijo Jesucristo. Ese es el primer relato cuando ellos están en el monte. Cuando están bajando del monte o vienen bajando, hay toda una discusión y una charla acerca de la venida de Elías. Pero cuando están al final de la montaña, allá en las cercanías del comienzo de la montaña, están bajando de la montaña y están en el comienzo de lo que podríamos llamar la montaña, es donde ocurre este hecho. Este hecho ocurre cuando están allí en el comienzo de la montaña. Y en el comienzo de la montaña se sucede una situación. Cuando vuelven los discípulos con Jesús, tenemos a Sofía hoy. Cuando vuelven los discípulos con Jesús, es un punto muy particular. Y es que al volver, bueno, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Feliz Día del Niño. Todos sabemos. No pasa nada, Lucy, ningún problema. Muy bien. Cuando están en el pie de la montaña, sucede esta cuestión. Vuelven los discípulos, vuelve Jesús con sus discípulos y encuentra a los 9 que había dejado discutiendo con los escribas. Están discutiendo por lo que ha sucedido. Hay una gran multitud de gente ahí en el comienzo de la montaña y están los discípulos discutiendo con los maestros de la ley porque había sucedido algo. Un papá había llevado a su hijo y lo había llevado atormentado a su hijo por un espíritu inmundo que vamos a estar ahora señalando, pero los discípulos no habían podido hacer nada. Impotentes, no pudieron hacer nada. No pudieron sanar, no pudieron liberar, no pudieron decir nada, no pudieron hacer nada. Entonces los escribas que estaban allí en el lugar empiezan a mostrar un primer rasgo de incredulidad y empiezan a burlarse y a discutir con los discípulos que estaban allí y a decirle, ¿dónde está tu Dios? Y a decirle, ¿qué pasó que ustedes no pudieron? Y a discutir con ellos y a decirle que Jesús no era el verdadero maestro. Empieza a haber una discusión y un manto de incredulidad por parte de los escribas burlándose de esa situación. Entonces nosotros nos encontramos allí un primer estadio, una primera escena. Personas que son expertas en la ley, que conocen la palabra del Señor, que conocen el Antiguo Testamento, escribas expertos en la ley, pero que no creen a Jesús, que más bien buscan motivos para discutir sobre Jesús. No están teniendo fe en Él. No les interesa tener fe en Él. Le interesan discutir sobre Él y le interesan poner en tela de juicio todo lo que Jesús venga a plantear. ¿Te cruzaste alguna vez con personas así? Que ponen en tela de juicio, que no les interesa conocer a Jesús, que más bien lo que les interesa es decir, no lo conozco, más bien estoy en contra, más bien no creo en todo lo que me decís y si puedo aprovechar para discutir y para burlarme lo voy a hacer. Así estaban los escribas. Pero también había en ese momento una multitud que estaba alrededor. Y una multitud que cuando vemos que Jesús se acerca, la multitud, dice allí en el versículo 15, quedó sorprendida.
sorprendida, perpleja, sorprendida porque estaba Jesús en medio de ellos. Pero el punto de la sorpresa era porque Jesús tenía popularidad. No era porque quisieran creer en Jesús, ni porque quisieran depositar la fe en Jesús, sino que la multitud estaba más bien sorprendida porque había venido el famoso del lugar. ¿Viste en algún momento algunas multitudes que se agolpan y está el famoso allí? Y están sorprendidas porque está allí. No querían tanto ver si creían o no creían en Jesús, si creían o no en su poder. Simplemente lo que tenían era la curiosidad porque el famoso había llegado, porque el más popular estaba. Algunos dicen que estaba sorprendida también porque probablemente Jesús haya tenido algunos vestigios de lo que había sido la transfiguración. Entonces cuando lo vieron quedaron también sorprendidos con su rostro, con su manera, con lo que él portaba. Pero no creían en lo que él podía hacer, solamente sorprendidos porque estaba el popular en ese lugar. La multitud estaba de esa manera, la multitud lo miraba de esa manera. Pero también tenemos nosotros en la escena un padre y un hijo que están en medio de esa situación. Un padre que está desesperado. Un padre que está atormentado por lo que le sucede a su hijo. Allí la figura de este padre que está atormentado porque un demonio está tocando la vida de su hijo y le da rasgos de epilepsia, rigidez del cuerpo, crujir de dientes, espumarajos. La Biblia no dice que sea justamente una enfermedad de epilepsia, sino más bien un demonio que está produciendo esta obra en la vida de este niño, de este muchacho. Y lo está produciendo y eso le produce al padre una congoja terrible. Por eso fue a los discípulos. Buscaba a Jesús, pero se encontró con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Por eso le comenta el padre la situación a Jesús y le dice: yo se los traje a tus discípulos, traje en medio de este lugar y nada pudieron hacer. Cuando Jesús ve la incredulidad de los escribas, la incredulidad de la multitud y también las dudas y la desesperación de este padre, más la incredulidad que se empieza a manifestar en los discípulos, Jesús ve que hay un contexto de incredulidad. Y mire lo que dice el texto que Jesús tomó cuando había un contexto de incredulidad. Versículo 19. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. Fíjense que el término es generación incrédula. No le está diciendo solamente incrédulos a los discípulos que están allí, sino que está diciéndole incrédulo a los escribas que estaban discutiendo y también a la multitud que estaba allí en ese lugar. Una generación que no le cree. Una generación que no cree que Él pueda hacer algo. Jesús está poniendo en tela un punto: no tienen fe. No tienen fe en mí. No tienen fe en mi poder. No tienen fe en lo que han visto. Jesús había hecho liberaciones, sanidades. Había hecho desde que había empezado su ministerio a mostrar su poder, pero tenía una generación, un grupo de gente que no le creía. No le creía. Y ahí encontramos una incredulidad y encontramos un rasgo muy particular. La incredulidad a Jesús le molestó. ¿Cuántos de nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios? Que Jesús no puede y Dios no puede moverse si no hay fe, si no hay confianza. Si no le creemos, no se puede mover con total libertad. En los mismos evangelios dice que Jesús, cuando estaba en su ciudad,
no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad que tenían. Porque lo veían y lo decían, este es el hijo del carpintero, el hijo de José. ¿De dónde saca las palabras que tiene? ¿De dónde vienen esos milagros? Había un manto de incredulidad y no se podía mover el Señor allí. Por eso Jesús se enoja en medio de la incredulidad y también se cansa de la incredulidad. Mi hermano, hoy quiero transmitirte que Jesús está buscando de nosotros fe y que se cansa también de la incredulidad. Jesús se cansó de la incredulidad. A veces una mirada que no tenemos tanto de Jesús. A veces una mirada que no vemos tanto en Él. Pero es una mirada que también está. La mirada de que Jesús frente cuando hay incredulidad cansa. Se enoja. Se fastidia. Por eso usa dos frases allí. La primera frase dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? La incredulidad causó tal enojo en Jesús que Él les dijo, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar a ustedes? A los que estaban allí. Te hago una pregunta, sin que te ofenda nada más, me la hacía a mí también. ¿Te dijeron alguna vez insoportable? No está muy lindo para que nos diga. Jesús no podía soportar la incredulidad. Pero miren qué interesante. Nosotros por ahí, no sé si te pasa, cuando te cansás o cuando te enojás, podemos tener la tendencia a abandonar y a decir, ¿hasta cuándo te tendré que soportar? Chau, nos vemos, me voy. O no sigo más con vos. O andate de acá. Jesús le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y dice algo allí, traédmelo. Jesús no se resignó. La incredulidad no nos tiene que llevar, el ver incredulidad en otros lugares, no nos tiene que llevar a la resignación, sino más bien a la acción en fe. Miren, Jesús está en un ambiente de incredulidad, no le creen. Él se enoja frente a esa incredulidad, empieza a hablar en contra de esa incredulidad, pero no se resigna, sino que hace una acción, dice, tráiganmelo, da una orden, tráiganme al niño. Y le traen al niño. El niño es un niño que, como dijimos, está endemoniado y se lo traen, y lo interesante del texto es que cuando le traen, versículo 20, se lo trajeron, dice, cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Nadie creía, nadie tenía fe, pero el espíritu cuando vio que Jesús estaba allí, reconoció la autoridad de Jesús. Porque en el ambiente espiritual es así. Los demonios creen y tiemblan. Porque el poder y la autoridad de Jesús son plenamente reales. Jesús tiene toda autoridad. Y sacudió violentamente a este muchacho. Sacudió violentamente en la tierra, lo revolcaba echando espuma a este muchacho. Imagínense la escena. Y ahí hay algo que hace Jesús. Mire lo que hace Jesús. Cuando le piden que le traigan al muchacho, cuando sucede esto con el espíritu, Jesús se acerca al Padre y le hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le hago una pregunta. ¿Jesús sabía lo que le pasaba al muchacho? ¿Sabía cuánto tiempo hacía?
Pero hay un dato muy interesante y es que para Jesús cada historia vale y cuenta. Para Jesús cuenta la historia de tu vida, cuenta la historia de tu problema, cuenta la historia de tu situación. Jesús no es una estadística que en la cual dice yo echo demonios y ya está, lo hago estadísticamente, saco gente, sano gente estadísticamente. No, Jesús está interesado en nuestra historia y está interesado en la historia de este hombre. Imagínense este hombre que no ve situación, que no ve cambio, que tiene a su hijo allí en esa condición. Jesús le empieza a preguntar y a levantar allí la pregunta por su historia. Porque está dispuesto a hacer una obra, porque tiene fe de que la situación se va a revertir. Porque como dice la Escritura, Jesús es el autor y el consumador de la fe. En un ambiente de incredulidad, en un ambiente en donde nadie cree, Él está creyendo que tiene la autoridad posible para que esta situación termine de otra manera. Y entonces le pregunta a este hombre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Desde que era niño. Y muchas veces este espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Ponga acá el acento. El papá le cuenta y le dice, desde la infancia este espíritu lo está atormentando para destruirlo. Este espíritu está sobre mi muchacho, que ya es un adolescente, un joven. Estuvo desde la infancia atormentándolo de tal manera que cuando él ve fuego, se arroja sobre el fuego. O cuando ve agua, se tira sobre el agua, porque quiere este espíritu destruirlo. Mis amados hermanos, estamos en el Día del Niño. Estamos en el Día del Niño, donde muchos de nosotros festejamos y queremos lo mejor para nuestros niños. Pero quiero decirte que hay uno que no está interesado. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y él no va a tener ningún problema con la niñez de nuestros niños. No va a tener ningún problema con destruirla, con corromperla, con matarla, con hacer estrago a la niñez. No tiene ningún problema. A veces pensamos que el enemigo está simplemente con los adultos o con otro lugar, pero el enemigo también hace su obra en la vida de nuestros niños y tenemos que estar atentos a eso. El enemigo está haciendo una obra también en la niñez, de la cual nosotros tenemos que buscar a Jesús con fe, para que Él revierta toda obra de maldad. No hace falta que te diga dónde, hace falta mirar un poco para ver cómo el enemigo está queriendo destruir la forma de nuestros niños, las futuras generaciones. Hace unos días veía una imagen, y la imagen era la siguiente, era un papá que venía cansado, que estaba muy cansado, y de al lado de la imagen estaba la figura de un diablo, así todo de rojo con los cuernos para atrás, y al lado estaban los niños. Y entonces el diablo le decía al papá cansado, le decía, déjame, vos estás muy cansado, déjame que yo le dé un par de lecciones ahora a ellos. Me los llevo, les doy unas lecciones y vuelvo. Muchas veces estamos muy cansados, muchas veces estamos muy agotados, muchas veces no sabemos cómo seguir, a veces porque venimos cansados de la rutina, pero también tenemos que saber que hay un enemigo que no duerme y que quiere hacer estrago en la vida de nuestros niños, que quiere destruirlos, que quiere darle las lecciones que los van a corromper y que le van a hacer daño, y está allí dispuesto para hacer una obra de maldad. Este niño venía sufriendo, este joven venía sufriendo desde su niñez por lo que había sucedido. Y el papá le cuenta esta situación a Jesús. Y le dice algo a Jesús, porque imagínense
un sufrimiento desde la niñez hasta que él es joven. Años venía sufriendo. Y lo había llevado a los discípulos con cierta esperanza y no encontró situación ni salida. Entonces le dice a Jesús algo muy particular. Le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, el creador de todo el universo, Jesús, el que tiene toda autoridad, este hombre cargado de dudas, de incredulidad, le dice allí, Señor, si vos podés, yo no sé si vos podés. Si vos podés hacer algo, tené misericordia sobre nosotros y ayúdanos. Si vos podés, Señor. Este papá está desesperado y las dudas y la confusión la tiene sobre su corazón porque no encuentra respuesta y no había visto respuesta hasta allí. Por eso le dice a Jesús, si puedes hacer algo. Y miren cómo Jesús va a querer incentivarlo a la fe. Y Jesús le responde esta situación con una pregunta, ¿cómo que si puedo? Dándole a entender al papá lo siguiente, el problema no es si puedo, el problema es si vos tenés fe para creer que en mí todo es posible. Por eso Jesús le va a señalar y le va a decir, ¿cómo si yo puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús está vivo. Y Jesús quiere incentivarnos a la fe. Quiere incentivarnos a que le creamos a Él. No es una cuestión de que Él no pueda. Es una cuestión muchas veces de si tengo fe en que Él puede hacer un milagro, una situación que a veces parece sacada, que no puedo resolverla, si creo que Él tiene la capacidad para resolverlo, si le creo a Él. Por eso Jesús le dice, no es una cuestión de poder, es una cuestión de fe. Todas las cosas le son posibles para el que cree. Quiere incentivar la fe de ellos. Quiere incentivarla. Y hay algo muy particular de las respuestas del papá. ¿Se encontraron alguna vez con gente honesta? Que les dice bien cómo están y qué es lo que son. La verdad que esto es admirable en el relato. La honestidad del papá. El papá le dice, le grita, creo, ayúdame en mi incredulidad. El papá no fingió una fe mayor, el papá no fingió una fe tremenda. El papá le dijo, yo te creo, pero tengo mis dudas. Te creo, pero no es tan grande esa manera de creer. Te creo, pero tengo cuestiones de mi incredulidad. Mi fe no es muy grande, mi fe es chiquita. Y hizo lo mejor que podía hacer, fue al autor y consumador de la fe. Jesús no lo rechazó, no le dijo, ¿ah, sí? Vení. ¿Sabes cuándo vení? Vení cuando tengas una fe grande. Cuando llegues a una fe grande, vení, entonces charlamos. Jesús no lo rechazó, no le dijo, no, ¿cómo vas a hacer esto? Jesús tomó eso y dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Mis hermanos, esto es de mucha bendición. En el camino de la fe vamos a tener muchas veces dudas. En el camino de la fe vamos a tener muchas veces incredulidades. En el camino de la fe vamos a tener que ser honestos muchas veces en donde nuestra posición de fe no nos da para creerle a todo lo que el Señor nos pide. Pero lo bueno es ser como este hombre. Señor, yo te creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Rebustecé mi fe. Ayúdame en mis debilidades de fe. Lo bueno de este hombre es que con dudas y todos siguió yendo delante de Jesús. No es verdad que vamos a tener una fe sin dudas.
Calvino, un reformador del siglo XV, siglo XVI, decía que todos tenemos un grado de incredulidad. Que tenemos nuestra fe, pero que están nuestras incredulidades. Y yo creo que es así. Por eso el Señor tiene que procesarnos y por eso tenemos que ser honestos. Señor, te creo muchas veces, pero tengo dudas. Señor, te creo, pero muchas veces no estoy teniendo esa fe suficiente. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en esas cosas en donde yo no te termino de creer. Lo mejor que podemos hacer no es fingir una super fe. Lo mejor que podemos hacer es ser sincero con respecto a nuestra fe. Y decirle, Señor, yo te creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Miren cómo sigue el relato. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar. Jesús vio que la multitud se agolpaba y que iba otra vez a estar, sobre todo, curioseando. Y cuando ve Jesús que está la multitud por agolparse, llama allí y le ordena al espíritu que produce que él esté mudo y que produce que él esté sordo. El espíritu que estaba en este niño producía sordera y que no pudiera hablar. Le ordena, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Jesucristo tiene toda autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo príncipe de las tinieblas, sobre toda artimaña de maldad, sobre todo plan del enemigo. Jesucristo tiene autoridad para echar fuera a toda obra de maldad, todo demonio, todo plan de Satanás. No prevalece contra la autoridad de Jesucristo. Es una bendición tremenda. No vuelvas a entrar más. Dice el texto, versículo 26. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el demonio gritó, hizo un alarido y lo sacudió al joven con terribles convulsiones. Salió y el muchacho quedó como muerto. Tremendo, como muerto ahí adelante. Tanto que la gente decía, se murió. Fue tan terrible la liberación que la gente dijo, está como muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo puso en pie. Estaba vivo. Dios lo había liberado. Jesucristo lo había transformado y hoy era libre de toda obra de maldad. Sigue el relato y es donde te quería llevar hoy. Todo es con oración. Sigue el relato y dice, Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Y cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le empezaron a preguntar en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjense en la honestidad también de los discípulos. Los discípulos se vieron impotentes. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Te pasó alguna vez como hermano en la fe? Que oraste por alguien, que quisiste echar fuera toda obra de maldad y no sucedió como esperabas. ¿Te pasó alguna vez que las cosas no pasaron como vos habías creído?
Los discípulos están allí puestos y diciendo, no hemos podido hacer la obra para la que vos nos mandaste. ¿Qué es lo que nos pasó? En el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 17, Jesús le dice, el problema que ustedes tuvieron fue que tuvieron poca fe. Tuvieron poca fe. Y en este pasaje añade el segundo problema. El problema es que esta clase con nada puede salir sino con oración. Otras versiones dicen con oración y ayuno. La verdad es que por ahí no sé si Reina Valera es la que traduce con oración y ayuno. Y es porque tiene que ver con que en los mejores manuscritos, en los manuscritos más cercanos al relato, al original, no aparece el término ayuno. Y además el término ayuno no aparece allí también porque hay un dato. Jesús le había dicho que no iban a ayunar ellos hasta que Él no se fuera. De manera que no es lógico, sino que parece un añadido que le hayan dicho es con oración y ayuno. Sino más bien le dice es con oración. Esta clase no sale sino con oración. Pero ahí algunos lo que dicen es que Jesús está diciendo que hay ciertos demonios que salen con oración y otros que no. Y yo creo que no es así. Yo creo que todos los demonios salen con oración. No es que está hablando de una jerarquía, estos sí y otros no. Jesús lo que le está dando es la clave a ellos. Les está diciendo, el problema acá es que no hubo oración. Y no hubo oración porque no hubo fe. Porque hubo incredulidad. Mis hermanos, hay un tema allí. La oración es un diálogo con Dios. La oración es la búsqueda de lo que Dios es. La oración lo que me lleva es a tener dependencia de Dios. Ir caminando en mi vida dependiendo de lo que Dios quiere hacer. Jesús nos muestra que Él se apartaba a solas para orar porque quería estar en comunión plena con Dios y en dependencia continua de Dios. Pero hay un dato acá muy interesante. Al parecer, los discípulos estaban en piloto automático. En el capítulo 6 de Marcos se nos dice que los discípulos habían recibido poder para echar fuera demonios y que lo habían visto. Habían visto a Satanás caer como un rayo. Entonces, lo que dicen justamente algunos y lo que señalan por allí algunos es que los discípulos creían que podían echar demonios de manera como si estuvieran en piloto automático, sin depender de Dios, sin buscar al Señor, sin reconocer la obra de Dios, simplemente aplicando algo y así haciéndolo. Era una mirada y una funcionalidad, como diciéndola, yo me la sé, total, a mí me dieron autoridad y yo lo puedo echar. Y esto es muy interesante porque Jesús le está diciendo, no, lo que tenemos es una guerra, es una lucha espiritual y luchamos contra huestes espirituales de maldad. Y para que la obra de Dios se produzca en medio del lugar donde estás, es necesario depender de Dios, confiar en Dios, creer en Dios y que Él justamente va a hacer esa obra en medio de nosotros. Por eso es fundamental la oración. El problema a veces que tenemos por no orar o por no buscar es un problema no de falta de tiempo, no de falta de recursos, es un problema de falta de dependencia, es un problema de incredulidad. No me hago el tiempo para orar, no me hago el tiempo para buscar. Y miren, mis hermanos, no se trata de largas oraciones, ni de largo tiempo de oración, sino que se trata de estar continuamente confiando en Dios
y dependiendo de Dios en todo momento. Por eso la Biblia nos dice, orad sin cesar. En todo tiempo y en todo momento dependo de Dios. Y cuando dependo de Dios, la obra de Dios es la que va a surgir. Por eso no podemos hacer la obra de Dios en piloto automático. No podemos hacer la obra de Dios siguiendo ciertas técnicas o ciertas prácticas. Tenemos que hacer la obra de Dios en dependencia y oración para que el nombre del Señor sea glorificado. Es con oración, mis hermanos. Por eso en tu casa, cuando estás en tu lugar, es con oración como vas a ver la obra de Dios, a Jesús reinar en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Es con oración. Es con oración como vamos a conquistar batallas espirituales en las cuales el enemigo nos quiere hacer retroceder. Es con oración y esa es la clave porque es la llave que me permite depender de Dios y me alimenta la fe. Cuando oramos, nuestra fe se alimenta y creemos en lo que Dios puede hacer. Cuando no oramos, nuestra fe no se alimenta y por ende no creemos en lo que Dios puede hacer. Cuando pensaba en esto, digo, que el Señor nos ponga esa pasión por buscarle, por depender y por querer más de Él, para que toda obra de maldad retroceda de nuestra vida, retroceda de nuestra familia, retroceda de nuestra ciudad, retroceda de nuestra nación. Es con oración. Es con oración, mis hermanos, que podemos ver la gloria y la gracia de Dios. Vamos ahora en un ratito a compartir la cena. Y le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Cuando pensaba en esta palabra, yo sentía de parte del Señor hacer un doble llamado. Un doble llamado. Un llamado primero que era para mi vida inclusive. Pero el primer llamado tiene que ver con aquellos que están sufriendo como este padre, que hace tiempo que están sufriendo con situaciones, con dificultades, que hace tiempo y que las dudas a veces ganan el corazón. Y que dicen, bueno, la verdad que mi fe la tengo, pero ayúdame a mi incredulidad. Yo dudo muchas veces. Y a veces no veo la obra y a veces no veo cómo salir. Y a veces la situación es tan grande es la carga que no sé cómo hacer. Yo quiero hablarle primero a ese papá, a esa mamá, a ese abuelo, a ese tío, que tiene una situación que es muy difícil y que necesita justamente que el Señor lo fortalezca en fe, que necesita acercarse a Jesús para que Jesús revierta la situación, para que Él cambie lo que está pasando, para que Él le ponga fin a eso que está sucediendo. Mi hermano, hoy quiero hablarte de lo que Jesús mismo dijo,
No se trata de que Él pueda, Él puede. Se trata de que creas que Él lo puede hacer, de que ejercites tu fe. Por eso quiero invitar a aquellos que están pasando por esta dificultad. Si vos estás pasando por esa dificultad, por ese valle, te quiero invitar a que puedas ponerte de pie, a que puedas decir: yo tengo acá mi fe y también tengo mis dudas, pero quiero venir delante del Señor. Si esa es tu situación, si ese es tu deseo, yo quiero animarte a que te pongas de pie, que podamos orar por esa necesidad. Amén. 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 Jesús está aquí para liberar. Amén. 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 Y allí donde estás, yo te animo a que empieces a poner tu carga delante del Señor, tu situación delante del Señor. Es Jesús el que está, es su presencia la que hará la obra. Es Él el que transformará la situación. Por eso empezá a poner allí así, decirle con tus dudas, con tu situación. Compartila hoy delante del Señor. Hoy compartila allí donde estás. Soltá tu lengua en fe. Empezá a creerle al Señor y decirle: Señor, yo no puedo más. Señor, yo tengo mis dudas, pero vengo a ti, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Haz esa obra en mi vida. Empezá a levantar ese clamor. Este hombre gritó delante de Jesús. Gritó, dijo un clamor desde el fondo de su corazón. Gritó y le clamó al Señor. Empezá a clamar allí con todo tu corazón. Sí, Señor. Amén. Señor, nosotros venimos juntos en oración delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, con nuestra fe, con lo que somos, Señor. Y vos conocés nuestras dudas, Señor, que tenemos allí. Pero hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad, Señor. Y levántate con autoridad, con poder, Señor, en medio de cada situación, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de maldad, todo plan de las tinieblas, no prevalecen ahora en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obra de maldad, Señor. No vuelve más toda obra de enemigo en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos ahora que toque sus vidas, Señor, que toque su mente, que toque su corazón, Señor, y en el nombre de Jesús, hagas ese milagro, Señor. Hagas esa sanidad, Señor. Hagas esa obra tuya, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te reconocemos a ti, Señor, y te damos gracias por tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y el segundo llamado que quiero hacer es para aquellos que queremos obrar y ver la mano del Señor y depender más del Señor. Que vamos a tomar el desafío
de ir en oración, de tener una vida de mayor oración, mayor búsqueda, de mayor entrega hacia el Señor, mayor oración en la casa, mayor oración en la iglesia, mayor oración donde te moves en el trabajo, una búsqueda en donde decir voy a orar sin cesar, no por obligación, no por peso, sino porque quiero depender más de Dios, porque quiero volver y quiero depender más de Él. Si esto es así, si este es el mismo anhelo, yo espero que el Señor esté poniendo un espíritu de oración que nos esté avivando para poder seguir dependiendo más y más y ver la obra del Señor en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra iglesia. Ver que el Señor se manifieste con poder en medio de nosotros. Por eso quiero animarte, mi hermano. Vamos a orar ahora. Pero te voy a invitar a que puedas tomar la mano del que tenés adelante, la mano del que tenés ahí al costado, que puedas tomar la mano. Y vamos a tomar este desafío. Señor, produce en nosotros el querer como el hacer. Este desafío de ser una iglesia que le busque más, que dependa más, que vea el mover de Dios y el hablar de Dios en los lugares donde nos movemos. Señor, aquí estamos, tú nos conoces, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, que nos sigas guiando. Confiamos en ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte que nos estés llenando de ti, Señor. Queremos orar más, buscarte más, Señor. Depender más de ti, Señor. Encontrarnos contigo, con tu palabra, Señor, con tu presencia. En cada momento, a cada instante, Señor. Damos gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros. Pero te pedimos, Señor, llévanos más a la oración. Llévanos más a la búsqueda de ti. Llévanos más a confiar en tus promesas, Señor. Haz de nosotros un pueblo que dependa de ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Derrama un espíritu de oración, de búsqueda, de clamor por ti, Señor, por tus negocios, Señor. Despiértanos, Señor, para bendecir a las familias, a las generaciones, Señor. Despiértanos para ser instrumentos de bendición. Aquí estamos, Señor. Levántate sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El único digno de gloria. Ahí donde está, vamos a adorar al Señor un momentito. Ya vamos a compartir la cena, pero vamos a adorar al Señor.